¿Vale? Sí. Hola. Buenos días a todos. Uy, está un poco alto a lo mejor. Venga. Yo no estoy gritando, lo prometo. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias por estar aquí, por dedicarnos un rato de vuestra atención. Están pasando muchas cosas en este evento y que estéis aquí pues es relevante para nosotros, así que os lo agradecemos. Primero presentaciones. De este lado, Carolina Rodríguez y Carlos Murillo, que nosotros realmente tenemos una consultora de desarrollo de negocio para startups que se llama Spinoff, ¿sí? Y como consecuencia de eso, pues luego también tenemos un podcast y somos los creadores del podcast Sangre de Unicornio, ¿sí? De este lado, Jorge Cristóbal, que bueno, pues ahora te dejamos que nos cuentes un poquito más, pero es taxista de profesión y tiene un canal de YouTube bastante importante donde habla del mundo del taxi, sobre todo del taxi eléctrico, ¿no? Ahora nos contará él un poquito más. Antes de arrancar con contenido, súper agradecimiento a pues nuestro 50%, nuestra media naranja en toda esta aventura del podcast, ¿no? Que es Iberia Media y ahora con Whyme, que son los coproductores de nuestro podcast, ¿vale? Entonces, nada, muy agradecidos de poder estar aquí, de que nos hayan también invitado a estar aquí con vosotros. Sobre lo que vamos a hablar este ratito, sobre todo contaros un poco el planteamiento de cómo lo hemos hecho. Como os hemos dicho, nosotros somos consultores y él es taxista, entonces no somos especialistas en nada de esto del podcast y lo que creíamos conveniente era no posicionarnos como expertos en nada, ¿no? Sino contaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí de un lado que Sangre de Unicornio ya acaba de empezar su tercera temporada, y que Jorge pues tiene el canal de YouTube y se está planteando la posibilidad de dar el salto al formato podcast también, ¿no? Entonces, básicamente la conversación entre los tres lo que va a girar es eso, la experiencia que nosotros hemos tenido, intentar trasladaros qué creemos que es importante o cómo hemos hecho nosotros la reflexión a la hora de crear el podcast, ¿no? Y también la experiencia de una persona que se está planteando empezar, ¿no? Qué miedos, qué dudas o qué ideas puede tener de cara a crear ese nuevo formato, ¿no? Así que nada, dicho esto, Jorge, no sé si quieres añadir algo a tu presentación antes de que arranquemos. Nada, un placer estar aquí, muchas gracias por haberme invitado y bueno, pues todo lo que podamos aportar a la gente que quiere empezar con un podcast, con dudas y con todo, pues este es el día y el momento. Bueno, pues vamos con ello. Lo primero que nos podemos plantear ahora cuando quieres dar el salto al podcast, ¿no? Quieres empezar con el podcast y esto creo que más o menos todos los que queráis empezar o los que estéis empezando pues podéis tener esto en la cabeza, es oye, ¿es un mercado saturado sí o no? ¿No? Entonces con todos los podcasts que hay, con todo el contenido que hay ahora, ¿no? ¿Cómo hago para crear el podcast y cómo hago para que se diferencie o pueda tener cierta atracción, ¿no? Entonces por ahí es por donde vamos a empezar, ¿no? Por la originalidad de la idea, ¿no? O en nuestro caso, en qué estuvimos pensando a la hora de crearlo, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar a abrir boca, nosotros al principio, o una cosa que nos ha guiado mucho a la hora de crear el podcast, es que fuera lo más auténtico posible y lo más coherente con lo que somos, tanto Carol como yo, como con nuestra marca, ¿no, Carolina? Sí, la verdad que, bueno, y también siendo sincero, la verdad, se nos ocurre una idea y decimos, pues vamos a ver qué pasa, o sea, también vamos a, ver, a ser sinceros en eso. Entonces, dentro de, anda, mira esto, ahí sí que somos muy fieles siempre a quiénes somos nosotros. Tenemos, bueno, creo que, bueno, yo creo que en general, cuando destaca algo es porque se ve auténtico, por lo que sea. Dentro de la autenticidad, pues hay unas personas pues que son un poco más serias, otras personas que tiramos, en nuestro caso, bastante del humor también, pero sobre todo es ser fiel a uno mismo, porque ya de ponerte delante de un micrófono cuesta, nosotros además delante de una cámara y capítulo tras capítulo intentando ser o aparentar algo que no eres, es denso, cansado y creo que luego se termina notando. Y encima cuando tú cuentas con un invitado al que a veces tienes que ir tirando, es complejo. Y luego si encima quieres ser diferencial dentro del sector de
podcast de emprendedores, cuando muchos emprendedores ya han dado muchas charlas y además quieres volver a traer de invitado al CEO de Coalf, que es maravilloso, que ha ido a 20.000, entonces claro, dices, ¿qué puedo dar yo diferente a la hora de hacer la entrevista? Y más allá del propio formato, creo que es muy diferente, pues como somos Carlos y yo, la verdad, el tono. Luego, yo creo que hay una cosa que pasa, que cuando subes un contenido o cuando todos consumimos contenido, tendemos mucho a la comparación, ¿no? Entonces, siempre estamos en me gustaría ser como este y este, ¿no? Y nos fijamos más en todo lo que no tenemos que en lo que realmente podemos aportar, ¿no? O nos entran las dudas de, oye, ¿por qué me van a consumir a mí cuando está este y este, ¿no? Entonces, para nosotros sí que es cierto que en el principio no teníamos mucha expectativa en cuanto a impacto. Evidentemente es algo que queríamos hacer serio, que queríamos que creciera y que queríamos que tuviera el éxito que está teniendo ahora, ¿no? Pero sobre todo lo que nos parecía importante es eso. El primer punto de anclaje para nosotros importante es, oye, hagamos lo que hagamos, estemos los capítulos que estemos, que sea lo más coherente posible con nosotros, con nuestra marca, y creemos que la originalidad viene de ahí, ¿no? Podcast de emprendimiento, de mundo startup, hay bastantes también, ¿no? Y el primer elemento diferencial pues era eso, oye, que hagamos lo que hagamos, estemos cómodos y refleje un poco nuestra identidad. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el error está en intentar compararnos siempre con los demás y con el mismo contenido que tenemos, que hacemos igual o parecido a otras personas, y yo creo que, pues lo que, como decía, vosotros tenemos que ser nosotros mismos. Si queremos hablar de algo, hablar, y lo que decís, divertirnos, intentar informar bien a la gente, educar bien, y al final, si la gente está contento con el contenido y si las ha informado bien, la gente te va a ver, eso está claro. Yo quería añadir una cosa, y es también, y en nuestro caso que hemos tenido mucha suerte, es unos compañeros de viaje que te dejen y te respeten exactamente lo que ha dicho Carlos, porque a nosotros sí que es verdad que tuvimos la gran suerte de cortar desde el minuto 1 con Iberia Media, ahora con Guaymí, y en estos 2 años y medio, 3 años, es que no han impuesto una coma, un punto, todo lo contrario, han apostado por nosotros como individuos y luego por el podcast. Entonces, creo que eso también es súper importante, que el compañero que tú tienes, imagínate que ahora Jorge te va genial, te termina llamando lo típico, pues Podimo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y te imponen cosas, pues que no lo sé si lo hace, o sea, estoy poniendo un ejemplo. Jolín, pues probablemente esa autenticidad que te ha hecho llegar donde estás No puedes perder. se corta. Entonces también creo que los compañeros de viaje, cuando la cosa empieza a ir bien, es súper importante. Sí. En tu caso, Jorge, ¿cuál crees que puede ser ese elemento de originalidad o de autenticidad por tu parte? Bueno, pues un taxi es una forma de viaje y de poder hablar con las personas. Entonces, pues poder hacer un podcast en un taxi mientras estás haciendo un viaje y poder hacer ese tipo de podcast, digamos, en un taxi mientras estás yendo de un sitio a otro, poder hablar con la gente. Yo creo que es una muy buena idea, poder estar muy bien. El otro día leí un post en LinkedIn que me gustó mucho de un CEO de una empresa que había sido emprendedor, había dejado de la empresa y se había dedicado a poner cafés. Se había metido a trabajar en una cafetería. Y decía que estaba conociendo mucho más al ser humano y se estaba humanizando mucho más poniendo cafés que en el proyecto de la empresa. Y yo creo que el taxi tiene un poco ese factor de que es súper cercano, ¿no? Y súper de verdad, ¿no? Todo Sí, lo sí. que pasa. Al final al día, que puedes, a lo mejor estás montando 20, 30 clientes a diario continuamente. Entonces, por lo menos para saludar ya estás hablando con alguien. Y al final, pues si es un viaje más largo o lo que sea, pues al final surgen conversaciones, preguntas, tráfico, lo que sea, cualquier cosa. Coges un ave, tengo que ir a Barcelona porque estoy de viaje, porque no sé qué, tengo que... O sea, que surgen conversaciones muy interesantes también muchas veces, y creo que es una buena posibilidad de empezar un podcast en un taxi, estaría muy bien. Pues para nosotros eso, el primer punto, la primera pregunta que nos hicimos o que yo me haría si tuviera que volver a empezar es eso, ¿no? ¿Cuál es el elemento que me da ese valor diferencial, ¿no? Pero teniendo en cuenta mi identidad, ¿no? Y mi autenticidad, ¿no? Que es lo que quiero hacer, ¿no? El segundo punto interesante cuando empiezas un podcast es, vale, ¿de qué voy a hablar? ¿No? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la temática? ¿No? Porque igual pues todo el mundo está hablando de todo, ¿no? Como decíamos, podcast de emprendimiento pues también hay muchos, ¿no? Aquí, antes de meterse en el tema, lo que hay que entender es que cuando nos metemos en el tema tienes dos opciones.
o ir a contenido más mainstream, por decirlo así, ¿no? Más generalista, más de entretenimiento, ¿no? O a ir a contenido mucho más especializado, ¿no? Más allá del formato, que ahora os contamos un poco cómo lo hicimos nosotros, ¿no? Pero para nosotros la aproximación fue intentar ser lo más específicos posibles, ¿no? Ir a cosas que realmente fueran problemas reales de los emprendedores, que pudiéramos hablar y que pudiéramos dar luz a muchas cosas que no se estaban viendo del emprendimiento, ¿no? Si pensamos en emprendedores, todos tenemos esa visión de... el garaje. De garaje, de startupero de manual, ¿no? Y nosotros queríamos dar visibilidad a cosas que pasaban un poco en el día a día, ¿no? Sí, yo creo que cuando lo hablábamos Carlos y yo, es más, llegamos a esta idea, que fue un poco así, porque nosotros habíamos hecho un report que empezó llamándose Sangre de Unicornio, y en el propio report, que entrevistábamos a grandes emprendedores, empezamos a notar que faltaba un poco de... Escucho mucho la historia bonita, aunque dentro de la historia bonita la gente romantiza el fallo, ¿no? Yo fallé 10 veces y ahora mira la empresa que tengo, o yo mira tal, el sufrimiento, el tal, y ahora mira que lo ha vendido por 100 millones, tal, no sé qué, y dices, ok, pero la gente nos empezaba a decir el día a día. Y el día a día es, tengo que echar a mi primo, que ha sido el director de marketing, pagándole 2 duros, porque es que ahora la empresa crece y no me sirve. ¿Cómo hago esta mierda? O no quiero ir a la oficina porque hay una persona que he contratado, no me atrevo a despedirla y no quiero ir a mi propia oficina. O al revés, otro tipo de cosas, porque no solo llaman emprendedores directamente, también llaman gente, esto es algo que quisimos destacar, que trabaja para emprendedurías, o sea, no tienes por qué ser el fundador. Como el que llama, yo siempre pongo este ejemplo, el de mi jefe es una cheerleader, por favor, que deje de leer libros de cómo ser un buen emprendedor. Entonces, bueno, yo creo que eso fue las cosas, ese detalle al que nadie estaba bajando, creo que fue lo que nos hizo empezar a ser diferenciales para los que nos escuchan y para el invitado. O sea, cuando pensábamos en el tema, vale, de este tema ya se está hablando, ¿qué es lo que no se está contando de este tema o lo que no está teniendo tanta visibilidad? ¿Vale? Porque igual puede ser un stopper, ¿no? Que entremos en esa comparación que hablábamos antes y digamos, es que de esto ya hay mucho. Bueno, pues intentar buscarle esa vuelta de qué realmente no se está visibilizando de esto, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, en el mundo del taxi, en tu canal, que lo estás haciendo también, ¿no? ¿Cuál fue tu punto de qué nos estaba contando o qué es lo que querías contar que nos estaba visibilizando? Bueno, yo tenía pensado, pues como mi canal trata de movilidad eléctrica al fin y al cabo y está para cualquier público, pues poder hablar con gente sobre movilidad eléctrica, qué piensan ellos de la movilidad eléctrica, cómo va a ser el futuro, cómo lo ven ellos, qué pros, qué contras lo ven ellos. Entonces, pues en vez de hacerlo en una mesa, ¿por qué no hacerlo en el taxi mientras estás conduciendo? Y creo que puede ser un contenido muy interesante y que pueda surgir cualquier tipo de duda, de pregunta, de información incluso, o cosas que no sabías, que incluso yo diciendo puedo seguir yo aprendiendo, por supuesto, pero que la gente se pueda educar mejor en todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica y estar informado, por supuesto. Hay un punto ahí muy interesante, que justo nos han dado el toque. Bueno, hay un punto ahí muy interesante y es la movilidad eléctrica, que es un temazo, ¿no? Y que hay mucho por abrir, ¿no? Igual, y es realmente es bajarlo de esos conceptos abstractos, ¿no? De ese discurso de sostenibilidad que todo el mundo dice, pero nadie aterriza. Es verdad. ¿No? Y entonces, de repente, hay una oportunidad de eso, ver qué dudas tiene la gente o qué miedos, ¿no? Pues los típicos mitos del coche eléctrico, es que me voy a ir a Valencia y no voy a llegar, ¿no? Porque luego están los cargadores llenos, ¿no? Pues Efectivamente, los coches se incendian y bueno, ese tipo de cosas. todo eso. Es lo más nos escucha a través de los Tesla, que yo creo que es verdad. Bueno, pero también de los móviles, ¿no? Luego, otro tema es, vale, ya tengo la originalidad, la idea, ¿no? Pero ¿cómo hago que la gente se aficione a esto, ¿no? O cómo hago que me siga, ¿no? Y aquí ya sí que hay que empezar a pensar un poco en el contenido, ¿no? Más allá del enfoque, pues pensar un poquito en el contenido, ¿no? Y aquí es una cuestión de coherencia también, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos aprendido mucho, y justo acaba de entrar Vero, que colabora con nosotros en el podcast, lo que hemos aprendido mucho este tiempo, porque no lo sabíamos de primeras, ¿no? Lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Es a cómo crear un contenido que realmente vaya enganchando no solo en un capítulo, ¿no? Porque nos pasa que a veces tenemos invitados que tienen muchísimo tirón, porque son personajes públicos, ¿no?
y a veces no se conocen tanto y la gente se tiene que seguir enganchando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la solución que nosotros hemos visto es planificar muy bien el contenido, tener una estructura, no solo el guión del podcast, que por supuesto está, o la escaleta, ¿no? Sino tener una estructura de contenido clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra temporada son 18 episodios y nosotros estructuramos los contenidos en bloques de 6, ¿no? Entonces hemos hecho igual que hacer las series de la televisión y lo que hacemos es, tenemos tramas episódicas, ¿no? Tramas o contenidos que solo pasan en ese episodio. Contenido por bloque. Contenido por bloque, por bloques o por paquetes de 6 episodios, ¿no? Entonces tenemos cosas que solo se van a hablar en ese episodio, pero tenemos un hilo argumental que se repite o que más o menos se mantiene de 6 episodios en 6 episodios, ¿sí? Entonces, y también la tipología de invitados. ¿Y la tipología de invitados? Cuéntame. Sí, bueno, nosotros lo que nos dimos cuenta, bueno, más que lo que nos dimos cuenta, lo que nos pedía el cuerpo después de entrevistar a emprendedores es que los emprendedores no solo tenían que estar en el concepto startup, como se entiende ahora. También hay emprendedores, artistas, emprendedores músicos, emprendedores directores de cine. O sea, un director de cine, que ahora estamos detrás de uno, a ver si lo conseguimos, es como, o sea, es que tiene que emprender cada vez que hace una película. Eso es un infierno. Entonces, por eso mismo llegó a nuestro podcast Ferran Adrià. Entonces dijimos, vale, pues vamos a dar una coherencia a esto. En todos los bloques de 6 siempre vamos a tener, ¿cómo lo llamamos? No old school, es como sí, como un personaje como público una más gran relevante. presencia, que en este caso ha sido José Miguel Contreras, que fue uno de los fundadores de La Sexta. Entonces ya esa sabiduría. Luego tenemos en este bloque a otro que es más creativo, artístico. En este caso saldrá Manu Campa, que es un artista maravilloso que se ha hecho muy famoso por pintar coches, y los otros 4 siempre son emprendedores como los conocemos de estructura startup, ¿no? Y así cada bloque. Entonces, por aprendizajes, gracias a Vero, de lectura de... Es que la temporada pasada pusimos demasiados creativos seguidos, pues Russian Red con Ferran Adrià y con otro. Pues igual no hay que poner tal porque se empieza a confundir, porque una cosa es que nosotros tengamos en la cabeza, y esto es súper importante, yo creo, una cosa es que nosotros tengamos en la cabeza lo que acabamos de decir de el creativo también puede ser un emprendedor, bueno, es un emprendedor, versus a lo que tiene en la cabeza el que nos escucha. O sea, también hay que respetar un poco a por qué nos están escuchando, es decir, están buscando ese emprendedor y ese día a día. Entonces, hay que ayudarles un poco a tener esa variedad y a entender con esa estructura el concepto de nuestro podcast. En tu caso, Jorge, ¿qué tendrías en la cabeza como tipología de invitado? Pues es lo que estoy ahí, venga a pensar, porque a ver, siempre pueden ser influencers que se dedican también a movilidad eléctrica, que los hay muchos, pero también cualquier tipo de persona que pueda tener dudas, que no sepa poder hacer este tipo de podcast, porque van a salir muchas más dudas que si hablas con el influencer y te va a hablar de los pros de un eléctrico. Entonces, los contras que más pueden salir y que puede llegar a una conversación de poder hacerle entender es con alguien que no tiene mucha idea. O mezclarles atrás. O mezclarles, por ejemplo, pueden salir... Estoy viendo, pero yo creo que puede ser cualquier tipo de persona, ya sea influencer de movilidad eléctrica, como no, que tenga todo ese tipo de dudas, pero lo que, por ejemplo, dices tú, poder mezclarles y yo creo que puede salir muchísimos temas. Marcas, o sea, hay marcas, ahora sí. muchas startups que están metidas en movilidad eléctrica, pues de repente que traigas a lo mejor algún fundador de movilidad eléctrica que tenga algo a lo mejor como, ¿cómo se dice? Una mostacilla, es decir, las denuncias, que los hay. Que las movidas que hay que son gordas, y a lo mejor eso como que te da chichilla. Sí. Y luego tú hablabas de que lo que tienes en mente es hacer el podcast en el taxi, ¿no? Sí. Mientras estás haciendo un viaje en el taxi, ¿no? Que ese es el formato. Nosotros en nuestro caso, igual, dentro del mundo podcast de emprendimiento, ¿no? Pues todos eran la típica entrevista de, oye, te cuento el rollo de mi startup o de mi proceso de emprendimiento, cuánto facturo, lo guay que es todo, ¿no? El futbolín y todo esto, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, primero que somos muy noventeros, entonces nos hemos criado con los programas de Cristina Tárrega, que para los que seáis un poco más mayores seguro que os suena, ¿no? O sea, yo me encantaría conocerla. Yo trabajé con ella un tiempo menuda suerte. y es un personaje interesante, sí. Bueno, más allá de eso,
bueno, pensábamos eso. Cristina Targa hacía programas que eran consultorios, llamaba gente haciendo sus preguntas, ¿no? Y ella intentaba responder, ¿no? Entonces le dimos ese toque, ¿no? Hicimos un poco el formato que tenemos un invitado que siempre es este emprendedor, ¿no? Esta persona relevante, ¿no? Y hay una persona que llama o manda un buzón o una carta, ¿no? Con su consulta, y el reto es que el invitado es el primero que contesta a esa consulta, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Primero que el invitado se salga de su discurso aprendido, de ese que cuenta facturación no sé cuántos, el futbolín y todo esto, ¿no? Entonces, oye, le pillamos un poquito a contrapié, le ponemos un poquito a prueba, que eso les gusta siempre, ¿no? Sí, porque nunca mandamos las preguntas. Nunca Aunque mandamos las nosotros preguntas. sepamos quién va a llamar, jamás mandamos las preguntas. Entonces, le pillamos un poquito a contrapié y el feedback que hemos tenido es del propio invitado, es, oye, muchas gracias porque me habéis sacado del bucle del contenido, ¿no? Entonces, cuentan anécdotas de que no están normalmente contando, ¿no? Sí, la verdad que siempre contamos el ejemplo de Smile It, que son maravillosos, que es una marca de potitos y de comida para bebés, y decía, claro, dice, nunca había contado en directo, porque claro, como que esto no se puede contar, dice, ya a día de hoy que llevo facturo 20 millones, tengo la propia fábrica, pues lo cuento, pero claro, el pobre decía, dice, yo me acuerdo que me cogí después de dejar el curro unos días para irme con mi mujer, no sé si a Bali o no sé dónde, a hacer surf, y de repente me llama mi socio diciendo, Alberto, que aquí rellenan los potitos en esta fábrica con una jarra. Dice, ¿cómo que con una jarra? Dice, sí, potito por potito con una jarra. Dice, ¿y qué quieres que haga? Dice, pues no sé, ¿qué hacemos? Le seguimos contratando. Dice, tú tira, si es que ya no podemos hacer nada. Claro, esto no lo cuentas nunca. O sea, y menos cuando estás contando tu modelo de negocio y menos cuando a veces sigues en ronda de expansión, ¿no? Entonces, claro, nosotros estábamos muy agradecidos que se soltara y esa persona también de decir, es que esta es la realidad. O sea, lo otro es como los checks que hay que hacer. Por supuesto que tienes que pedir dinero para crecer, check. Te tienes que hacer tu pitch, check. Tienes que tener al equipo, check. Pero lo que cuenta es que yo cuente aquí que para poder que funcionase bien rellenar los potitos y que llegasen a tiempo, yo me iba todas las mañanas a las 7:30 o a las 6 de la mañana a comer el bocadillo con los de la fábrica. Eso no lo cuentas. Entonces, ese tipo de cosas ha hecho que enganchen muchísimo más. Entonces, igual que os decíamos antes, igual que hay que darle un ángulo a la temática, hay que darle un ángulo al formato, ¿no? Intentar buscar ciertas estrategias de contenido, de secciones que podáis pensar dentro de vuestro podcast, ¿no? Para darle ese ángulo también y que puedan salir cosas interesantes y relevantes, ¿no? Luego, pues hay muchas opciones. Puede ser formato entrevista, puede ser formato monólogo y que habléis solo vosotros, o narración, ¿no? De alguna historia o algo, ¿no? Y el último tema que queríamos sacar, ya para cerrar, es el tema de los canales y la distribución, que esto es ansiedad pura, ¿no? Como decía Carol antes, nosotros hemos tenido la gran suerte de que nos está acompañando Iberia Media y YME desde el principio, pero también creo que es una reflexión que hemos hecho también muy desde la coherencia. No nos hemos vuelto locos, ¿no? Entonces, creo que una cosa que nos pasa es que queremos estar en todas partes y queremos que nos vean en todos sitios y al final te encuentras un poco haciendo ese trabajo para estar en todos los canales, para tener la máxima visibilidad, etcétera, 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 y de repente estás perdiendo foco en lo importante que es que el contenido del podcast y el podcast salga bien, ¿no? Entonces nosotros hemos ido muy paso a paso en eso y en el momento en el que eso se nos ha quedado grande y hemos tenido la posibilidad, pues efectivamente con el partner que tenemos ya nos ayuda mucho, ¿no? Y como decíamos, pues hemos incorporado a Vero, que justo es especialista en eso, en esa parte de difusión, y nos está ayudando también bastante en eso. Entonces, como decía Carol antes, en la medida de lo posible, con vuestros presupuestos, ¿no? Intentar siempre no estar a todo, estar donde realmente aportáis valor, ¿no? Y buscar las alianzas y las personas, ¿no? que os pueden ayudar en el crecimiento y en la distribución y en la difusión del podcast. ¿Sí? Y luego también es estar atento, porque, por ejemplo, algo que nos empezamos a dar cuenta nosotros es que es muy fuerte, nos para la gente por la calle, o sea, a mí esto me sigue asustando muchísimo, y dice, he escuchado vuestro podcast en TikTok, y yo, esto no es posible, en TikTok solo hay cortes. Entonces, también hay que entender ahora cómo escucha la gente, porque hay gente que puede escuchar el podcast entero, pero hay otras que entiende que está escuchando vuestro podcast porque ha visto
4 o 5 cortes. Entonces también eso tiene que estar dentro de tanto vuestra estrategia de medios como a la hora de desarrollar el contenido dentro del podcast para que si lo que está funcionando para cierto público son los cortes, ser estratégicos a la hora de hacer el contenido sabiendo que se pueden hacer los cortes. Entonces se va sumando todo un poco, escucha bien cuáles son las plataformas, como dice Carlos, ideales para ti y en base a eso ve adaptando sin fagocitarte el fin y la coherencia del propio podcast. Pero a nosotros nos sorprendió mucho esa frase repetida de escucho vuestro podcast en TikTok. Por ejemplo, Jorge, tú has hecho eso muy bien con tu canal, ¿no? Que ha sido poner mucho foco en YouTube. Sí, yo empecé en YouTube, lo que pasa que ahora sí que lo divido pues en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, pero subo cortos a esas plataformas, subo cortos y es lo que dices tú, al final hay gente que te sigue solo en TikTok y no sabe ni que tienes un canal de YouTube. Fíjate. Te sigue en TikTok y ve tus cortos y sabe de tus cortos, de ti, por los vídeos cortitos que subes a TikTok o Instagram y que ni siquiera te sigue en YouTube. O sea, hay mucha vida fuera de YouTube también que te pueda dar a conocer mucho, darte más visibilidad y que lo que dices tú hay que enfocar también que, por ejemplo, cuando estamos en un podcast y enseñamos algo, hay gente que nos escucha. Tenemos que intentar descifrar bien qué estamos enseñando para que la gente que nos escuche y no nos está viendo que sepa lo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces hay que pensar mucho y estructurar mucho cómo enfocamos el podcast para enseñárselo en oídos, no en vista solo. Y luego, ya para cerrar, para mí un último mensaje muy importante es que si os lanzáis a la aventura de crear contenido, sea el que sea, pero sobre todo en podcast, es súper importante la constancia. Ser constantes con fechas de publicación, con, bueno, que no sea de repente un día y luego lo dejo y luego vuelvo, ¿no? Entonces, antes de lanzaros, tener bien ese plan. Si solo podéis una vez al mes, pues que sea una vez al mes, ¿no? Si podéis tener más recurrencia porque tenéis apoyo y tenéis recursos, pues fenomenal. Pero esa constancia para nosotros ha sido fundamental. Yo siempre le decía a Carol, tenemos que llegar al capítulo 20. Tenemos que llegar al capítulo 20. Con el capítulo 20. Y efectivamente, a partir del capítulo 20 empezó a surgir la magia. Entonces, no os desaniméis porque parece que lo subo, llevo 5 y no me escucha nadie, ¿no? Seguid, 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 seguid. Yo siempre digo que el contenido es como cuando montas en metro, ¿no? Que es como una parada. El metro pasa en una parada y hay gente que se sube y hay gente que se baja, ¿no? Pues con vuestro contenido es igual, ¿no? Es el vagón que pasa y hay gente que se quedará y hay gente que se irá por unos motivos o por otros, ¿no? Entonces, tener esa constancia. Y luego quería añadir a esa constancia también que no os desesperéis porque hay muchas veces que de repente lo que funciona o lo que os hace ser virales o más tracción es aquello que dices, no me puedo creer que esto es lo que haya funcionado. Entonces sí que es verdad que no, dentro de que tiene que tener, que tiene que estar pensado, luego también dejaros fluir porque de repente gracias a esa constancia algo hace el clic y a partir de ahí la cosa cambia. Y nunca sabes cuál es el clip. Nosotros tenemos muchas veces conversaciones de cortes maravillosos con los invitados y a veces ha funcionado, pues bueno, los pedos que me tiro mientras estaba embarazada, que lo comenté, o sea, y de repente eso tuvo no sé cuántas visualizaciones. Dice, pero ¿cómo puede ser que estaba entrevistando a Ferran Adrià y lo que me funciona es que si me tiro pedos que huelen en el embarazo o no? Pero eso de repente te ayuda a tener otra atracción y de repente cortes muchísimo más interesantes para el público que tenemos ha fluido. Entonces, constancia, coherencia, pero también no os frustréis y no queráis que, ay, es que esto no es lo que tenía que haber funcionado y te da rabia. No. Saber leer. Dejaros guiar, sí, por la audiencia. Y nada, como decía al principio, para cerrar ya, simplemente eso, no somos hiperexpertos en podcast, estamos aquí para contaros lo que ha sido nuestra experiencia y lo que, bueno, que creemos que nos está funcionando, ¿no? Y bueno, y también la visión de alguien que quiere empezar, ¿no? Y que puede tener las mismas dudas que teníamos nosotros hace 3 años. Espero que encontréis vuestro camino y buenos compañeros de viaje. Y nada, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sobre todo disfrutadlo. El día que vayáis a hacer el podcast y ya sea una pesadez, hacéroslo mirar. O ya sea porque tenéis que revisitar lo que estáis contando o porque a lo mejor pues no es el momento o no es el lugar, ¿sabes? Entonces disfrutadlo porque nosotros vamos muy felices siempre que vamos a grabarlo. Gracias a todos, un placer. Gracias.
Ay, sí, sí. Bueno, Bueno, con- lo que les preguntaba era, ¿cómo logras la visibilidad para que te descubran y el crecimiento propio de la audiencia? es que de verdad, que es que no hay ciencia. Nosotros cuando de repente pasó y empiezas a darte cuenta de que, ostras, es que a lo mejor esto merece la pena que le dediquemos más recursos, digámoslo así, fue cuando nosotros contratamos a Verónica. Y cuando empezamos a rodearnos de un equipo especialista en decir, vale, esto tiene sentido, hay público, nos están demandando que sigamos, vamos a hacerlo ya con una estrategia para seguir lo que dice usted, seguir escalando. Y entonces nos rodeamos de un equipo que nos ayuda a hacer eso. ¿Cómo En definiríamos a nuestro, Vero? pues ella Está Vero, ahí. ¿cómo te ¿Cómo te defines tú? defines, Vero? Porque no sé cómo definirte, la verdad. Ese- No, 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 no. Lo hace muy mal, lo hace muy mal. O sea, yo creo que lo clave en, por ejemplo, redes sociales, muchas veces se coge un podcast y se hace un minuto del podcast, o Opus Clip, o plataformas así que directamente te recortan. Y es como, no, hay que crear una historia. O sea, igual dura 2 minutos y medio el fragmento, pero hay que crear una píldora de 45 minutos, o sea, 45 segundos, cogiendo como lo mejor de Carol y lo mejor de Carlos para que entretenga a la audiencia. O sea, como curar el contenido. Y yo Y creo que luego, hemos dicho otra cosa importante antes, eso, lo de la constancia, por supuesto, y yo creo que Vero en esa reflexión de crear sus historias, el ejercicio que hace muy bien, es eso, que va leyendo a la audiencia, ¿no? O sea, yo creo que cualquier producto, servicio, contenido que funcione es porque tiene mucho más del de enfrente que de ti ya tiene suficiente, porque eres tú la que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, para que realmente funcione, realmente conecte, pues por mucho que tú estés, tiene que tener mucho también del de enfrente. Entonces es empatizar mucho. Por ejemplo, nosotros empezamos a preguntarnos cosas desde nuestra visión y luego empezamos a introducir mucho la visión, el cómo habla realmente el emprendedor y qué le está doliendo al emprendedor. Y entonces cambiamos mucho el lenguaje del podcast a que hablara mucho desde el dolor, ¿no? Y entonces desde entonces estamos consiguiendo muchísima más enganche por ahí. Intentar no repetirnos, pero nos dimos cuenta que al final nosotros hablábamos un poquito más de la cuenta, por lo que dice Carlos, decir, espérate, entre que hablamos un poco más de la cuenta, no le dejamos tanto al emprendedor y encima, sin darnos cuenta, nos repetimos del contenido, esto no puede pasar. Entonces, esas lecturas son las que poco a poco han ido anclando y haciendo que el podcast también crezca. Hay que saber quitarse de en medio, o sea, Sí, bastante, bastante que nosotros lo que nos gusta Por aún. eso, sí. y añadiría lo último también, eso, dedicar mucho tiempo al contenido, y la calidad audiovisual hace mucho. O sea, el grabar, Hombre. por ejemplo, con Why Me, que ya te da una estética, eso da mucha credibilidad al podcast. Entonces, usar recursos como Why Me, si te pueden producir, o un mínimo de estética y de calidad del contenido para extraer las píldoras. Yo quería apostillar un poco ahí. Vosotros venís del mundo de los medios y tú, Carol, del mundo de la creatividad, de agencias creativas. Cuando concebisteis un podcast, ¿pensasteis en el vídeo inmediatamente? ¿O no hubo no os plantasteis solo audio en ningún momento? Yo creo que vino dado gracias a vosotros. O sea, No en eso teníais nos... una configuración previa, ¿no? Bueno, a ver, sí que es cierto que cuando empezamos era el momento que eso estaba pasando. Claro. O sea, si hubiéramos empezado 2 años antes, pues a lo mejor no me había planteado lo del vídeo, pero es que justo cuando empezamos, que fue hace 3, es que estaba pasando eso ya y era... vamos, es que era bastante claro que es que era vídeo, vídeo, vídeo. Yo sea, creo que después de la pandemia ese proceso de vídeo se aceleró y bueno, es que ya no hay nada que no sea vídeo. claro, es que te diga que la gente se pone tu podcast para comer o desayunar en la pantalla de la tele de su casa, dices, ¿pero en qué momento? Dice, ¿en qué momento? Y además, nosotros en datos sabemos que, no sé si me equivoco, Vero, pero YouTube es que la gente le gusta ver el podcast. Ahí fue cuando
nos sorprendió, pero sinceramente fue casuística también porque vosotros nos pusisteis encima de la mesa el poder grabar en audio y en vídeo con calidad. Entonces, sí. Rotundamente sí, a sí. lo mejor en el... Hace unos años no. Pero No, y ahora, a lo mejor en el navegar fácil no se nota tanto, pero cuando realmente empiezas a ver con más recurrencia, ahí es que se nota muchísimo. Es un diferencial clarísimo. y que ha empezado a haber una profesionalización del podcast, incluso, por ejemplo, los chicos del Orden Mundial. Oye, pues mira, ellos mismos se compraron el micro, el equipo tal, suena bien, se oye bien y tal, porque el otro día, tomando un café con ellos, decían, es que la cantidad de gente que ya me dice, yo si empiezo un podcast y no se escucha bien, me quito. Dice, hay tanta oferta ya, tantas posibilidades ya, de tantas temáticas, que ya dices, mira, yo ya no estoy para escuchar una mierda de audio, ¿sabes? Y sobre todo porque ya todos vamos con el iPhone 17, los cascos de no sé qué y tal, que ya la propia calidad del aparato donde lo escuchas es que te es incómodo escuchar algo mal o ver algo de baja calidad, la verdad. Entonces, ahí tuvimos mucha suerte de que vosotros, y vuelvo a insistir, nos pusierais encima de la mesa el poder grabar con calidad visual también. El tema audio yo creo que es Es una movida, ¿eh? principalmente Hombre. lo más importante, incluso para un vídeo normal. Es que Sí, como sí. no funciona el audio, ya puede ser el mejor vídeo del mundo, que no te va a funcionar solo por el audio. Y que la gente sabe que ya dices, ya unos mínimos, porque la gente sabe, o sea, la audiencia ya sabe que hay micros, porque ya muchos influencers lo utilizan, que mínimamente un móvil bueno ya te graba bien. Entonces dices, oye, pues que cutre que no le dedicas ni un poco, o sea, ya ese conocimiento mainstream de las cosas impacta a la hora de consumir y de ser elegido, que la gente ya pilota mucho. ¿Hay otra pregunta por allí? ¿Sí? ¿La última? Sí. Venga. Bueno, lo mío es un poco más práctico. Es saber si desde el principio ya teníais planteada esa estructura de hilo argumental y luego las pequeñas tramas episódicas, si ya lo teníais planteado desde el principio o fue surgiendo. Es decir, sobre todo, saber si a la hora de emprender con un podcast es necesario este planteamiento desde un principio, o tenerlo también estudiado, o ir viendo qué te va pidiendo. A ver, tal como lo hemos contado hoy, lo hicimos después. O sea, hilo argumental y la idea de por dónde íbamos, sí. Y las secciones. Y las secciones, por ejemplo, del podcast, sí. Lo otro hemos ido aprendiendo, sí. Entonces, por eso digo que esa parte de lectura es fundamental y hay que ir aprendiendo. Y esto, por ejemplo, que te digo de las tramas episódicas y de 6 en 6, es algo de esta temporada. Y lo que decía Carol, de irnos revisando, de ver qué cosas podemos mejorar, ¿no? O sea, yo creo que el contenido también funciona cuando haces un ejercicio de humildad, ¿no? Entonces, eso tiene que estar constantemente. Ya puede ser el podcast más exitoso del mundo, que tienes que estar revisando constantemente, ¿no? En esta lectura propia y de la audiencia. Entonces, bueno, es que te lo va diciendo el camino. Y también yo creo que es lo bonito, ¿no? Ir haciendo camino y que el camino te vaya diciendo por dónde tienes que ir. Yo creo que eso es interesante. Por eso, como decía, es que no somos expertos, es buenísimo que la gente comente y nos dé su feedback Claro. porque vamos aprendiendo, o sea, Muy bien. no somos nadie, entonces cuando informamos está bien que nos den ese feedback, por eso decimos, ponernos en los comentarios qué os parece, qué nos parece, porque muchas veces se pueden sacar ideas, se pueden mejorar muchísimas cosas en el podcast, hablar de otros temas que a lo mejor no se nos ha ocurrido hablar de ello, y creo que aprendemos mucho de los comentarios de vosotros que nos veis, y es muy importante que nos deis ese feedback, es muy importante. Muchas gracias a todos. Gracias. Un placer.